Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de los Salmos. Mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores en la congregación, pero un servidor de ustedes. Salmo capítulo 7, estamos haciendo una serie en los Salmos que hemos llamado ¿Hasta cuándo? Y la razón es que por la situación que estamos viviendo a nivel global, a nivel local, a nivel regional, nacional, una de las preguntas más recurrentes que he escuchado de propios y extraños es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y la Escritura tiene innumerables momentos donde los hombres y mujeres de Dios hicieron la misma pregunta al Señor. ¿Qué es lo correcto? Ustedes y yo podemos voltearnos hacia la situación o hacia nuestro corazón y decir ¿hasta cuándo? O ustedes y yo podemos voltearnos a Dios y decirle a Él, Señor, ¿hasta cuándo? Así que quiero invitarlos que oremos esta mañana, pongamos este tiempo en manos de Dios. Por favor, acompáñenme orando. Estamos haciendo un ejercicio supremamente delicado, estamos estudiando la palabra de Dios. Él nos pide que lo hagamos. Necesitamos al Espíritu Santo haciendo esto. Ninguno acá somos suficientemente competentes para esto. Necesitamos a Él. Así que acompáñenme, por favor, oremos juntos. Padre, gracias por esta mañana, por tu invitación, por la decisión tuya de querer venir a nosotros, a redimirnos, a tomarnos para ti. Nosotros venimos con inmensa humildad. Nosotros venimos con gratitud, con súplica, para que hables a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Tú ves la confusión de nuestros pensamientos, lo revolcada de nuestras emociones, y solo tú, Padre amado, puedes poner claridad y orden. Así que imploramos que en tu bondad nos permitas voltearnos a ti y verte y desafiar nuestra propia forma de interpretar la vida y verte a ti. Te necesitamos. Enséñanos, háblanos, exhórtanos, anímanos. Te lo pedimos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, Salmo capítulo 7. Quiero animarlos para que he puesto como título a este salmo esta mañana. El Señor es mi refugio. Si ustedes ven en sus Biblias, algunas de sus Biblias, este salmo tiene un título. El título que le dan algunas de las Biblias o la mayoría de las Biblias a este título es Sagoín. Y es una referencia a una meditación. Es una meditación que David le cantó de manera íntima, de manera personal a Dios. Así que lo que ustedes y yo estamos participando, yo no sé si a usted le ha tocado, pero cuando mis hijos estaban creciendo, en algunos momentos a mí me tocó la satisfacción, no fueron muchas, algunas veces, no sé si ahora lo sigan haciendo, de escucharlos orar en sus cuartos, a ellos por cuenta de ellos. Ustedes, quienes son padres, saben lo que eso pasa en el corazón de un papá, se derrite. Desde ahí yo no he podido volver a recoger mi corazón, se quedó derretido al oír a mi hijo orar, sin que él se diera cuenta. David está abriéndonos su corazón. David escribe acá lo que él le dijo al Señor en un momento de muchísima intimidad. Y la oración que él hace, según nos dice el título del Salmo, es a causa de las palabras de Cus, un hijo de Benjamín. Este salmo entonces nos permite entrar al corazón de David. Hay quienes aseguran que este nombre Cus se está refiriendo a alguien o de piel oscura o de corazón oscuro. Una buena mayoría de personas concluyen que esta persona es un apodo, que este Cus es en verdad un apodo que David y sus guerreros le han puesto al rey Saúl, que lo viene persiguiendo y lo quiere matar. Es una forma de no mencionar el nombre de Saúl ni del rey, sino decir, yo no sé si algunos de ustedes se van a relacionar con estos, el Barbas, el innombrable. Son términos o apodos que uno usa para referirse a una persona que los demás no necesariamente tienen que saber el nombre de esa persona. Algunos concluyen que es eso.
Una práctica muy importante que ustedes y yo como creyentes debemos intentar desarrollar es aprender a expresarle a Dios las angustias de nuestro corazón, las luchas de nuestro corazón, tanto privada como públicamente, en canciones. Canten cuando tengan oportunidad. Yo no sé si ustedes escuchan las palabras de este salmo. Yo he querido imaginarme a David cantando este salmo, porque es una canción. Y las palabras que él usa allí. Intenten en su adoración privada y pública cantarle al Señor, decirle con canciones lo que está pasando en sus vidas. Los salmos son ricos en eso, enseñándonos a cantarle al Señor. El Salmo 7 pertenece a los salmos que les han puesto como títulos imprecatorios o salmos de condenación. Son aquellas oraciones del pueblo de Dios donde usted le está pidiendo a Dios que obre la justicia de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Sobre aquellos que desprecian a Dios, que no quieren nada contra Dios o hacia Dios. Son salmos donde abren su corazón y le dicen a Dios. Interesantemente, hay 12 de estos salmos. Ustedes y yo tenemos muchas razones para en este momento de la historia orar contra los enemigos del pueblo de Dios. Que Dios obre justicia. Que Dios actúe con aquellos que se rebelan, que no quieren arrepentirse. Y esos salmos pueden ser una línea para que usted lo haga. Es el Salmo 7, es el Salmo 10. Curiosamente hay 12 para que usted use uno cada mes. No tiene que ser así, pero si quiere hacerlo, si usted quiere orar por los enemigos, de hecho estos salmos son oraciones en contra de los enemigos del pueblo de Dios, obviamente de Dios mismo. Salmo 7, Salmo 10, Salmo 17, Salmo 35, Salmo 58, 59, 79, 83, 109, 129, 137, 140. Según David, este hombre de piel oscura o de corazón oscuro, ha estado hablando a espaldas de David acerca de la integridad de David. Muy seguramente usted se ha enfrentado a situaciones parecidas, donde alguien a sus espaldas dice algo de usted que mancha su integridad. En el caso de David, no solamente está experimentando una persecución local, pero también ahora es una persecución regional y hasta nacional. Su integridad está siendo comprometida en un círculo cada vez más grande. Entonces David hace algo interesante. Afirma quién es su confianza. Y lo primero que hace en los primeros 5 versículos es decir, este es mi Dios. En él confío. Acompáñeme leyendo Salmo capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice: sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores, de lo contrario me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá. ¿Dónde estoy yo? Me destrozarán sin que haya quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si ha despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. A mí me gusta como dice la versión Reina Valera en el versículo 5. Dice en versículo 4: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. David deja claro entonces acá su relación con Dios. Él es mi Dios, en ti está mi confianza. David había sido declarado enemigo nacional, el número 1 más buscado. Toda la casa de Saúl lo perseguía, lo querían matar. La persecución, la calumnia, la envidia no es algo extraño en contra de los hijos de Dios. ¿Alguien inicia un comentario?
algo que no le gusta, una opinión falsa o verdadera, y se desata la persecución. Hoy nosotros no tenemos leones, aquí por lo menos no tenemos tortura, por lo menos aquí en este país. En otros países sí, en otras tiranías. En este momento en el mundo, en nuestro mundo hay persecuciones que ustedes y yo ni siquiera imaginamos. En este país no tenemos eso, pero tenemos algo, un pequeño miembro que habita entre nuestros dientes, en nuestro paladar. Y ese pequeño miembro agita, enciende un fuego, dice la Escritura. Enciende división, descontento, separación, persecución, competencia, enemistad. Un solo comentario, a veces bien intencionado. Jesús nos recuerda que esto va a venir. Ustedes y yo vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. Acompáñeme por favor leyendo en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice así, Jesús mismo está hablando. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, en otras palabras, no se angustien, disfrútenla. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. ¿No es esto una afirmación en contra de lo que es nuestra filosofía de vida? Que estemos dichosos cuando alguien nos insulte, cuando los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No se llene de amargura, no se coma las uñas, no responda, alégrese, dice el Señor. Si lo están insultando, llévense de alegría, disfrútelo. De hecho, lo que Él dice es, alégrese y llénese de júbilo. Hay otro pasaje en la Escritura que dice, preocúpese cuando la gente esté dándole palmaditas a usted, diciéndole lo bien que está haciendo las cosas. Mucho cuidado. Los discípulos experimentaron este tipo de persecución. Acompáñenme, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Acompáñenme. Dice así la Escritura. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, a la iglesia de Roma que estaba siendo cruelmente perseguida. Les dice lo siguiente, un pasaje que seguramente usted ha leído, conoce, y posiblemente algunos de ustedes se saben de memoria. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y David está parado en una posición similar. Nada, a ustedes y a mí, como David, nada nos va a separar de quien es mi Dios, de aquel en quien yo he puesto mi confianza. No me importa lo que estén diciendo, no importa lo que estén haciendo. Ahora, no es que David no hubiera cometido ningún pecado cuando él se atreve a abrir este corazón. David estaba siendo acusado de un asunto que él no había cometido. En ese delito particular del que David estaba siendo acusado de querer matar a Saúl, él era inocente. Pero no encontramos ustedes y yo en él ni rabia, ni resentimiento, ni comentarios maliciosos a nadie acerca de Cus, o acerca de este que lo perseguía. David entendía claramente lo destructivo de estos enemigos. Dice, me van a despedazar como un león me despedazaría. Pero David entiende también lo peligroso que pudiera ser guardar en su corazón actitudes
que deshonren a Dios. Y él quiere proteger su corazón. Y le dice al Señor, revísame si yo he hecho algo contra ellos, aplástame. En otro salmo, el mismo David escribe algo interesante y quiero que me acompañen. Salmo 139, versículo 23 y 24. Es un salmo que ustedes conocen también. Dice, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, busca bien adentro, escarba, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Se cree que David escribió este salmo cuando Dios lo protegió a él y encontró, yo no sé si ustedes recuerdan la historia, él encontró a Saúl, este rey que lo andaba persiguiendo y lo quería matar. Tuvo un momento donde este rey tuvo necesidad de ir a sus necesidades fisiológicas, y como se hacía en el campo se buscaba un lugar cubierto, y pues el rey encontró una cueva, y la cueva donde él fue a hacer sus necesidades fisiológicas era la misma cueva donde David se había escondido con sus guerreros. Así que encontramos a Saúl allí agachado haciendo sus necesidades fisiológicas, y nos dice la escritura que David recibió de sus compañeros, de sus líderes, de sus capitanes, esta es la oportunidad, mátalo. Pero nos dice la escritura que David tomó la decisión de confiar en Dios, de no confiar en su impulso, en el hecho de que estaba habitando en el desierto por culpa de este perseguidor. No confió en sus emociones, ni en sus pensamientos, ni en sus miedos, no confió en sus habilidades, no confió en sus capitanes, confió en Dios y decidió, yo supongo que tapándose la nariz, acercarse y cortarle un pedacito de la capa al rey. Y después, cuando el rey hubo bajado al valle, le dijo, Saúl. Quienes ustedes han estado en un valle, saben lo que pasa cuando usted dice un nombre en un valle, ¿no? Saúl. ¿Han estado en un valle? Eso está haciendo David. Y Saúl conocía esa voz. Entonces David le dice, Dios te puso en mis manos, pero yo he decidido confiar en Dios, que Él va a tomar cuentas contigo. Yo no voy a hacer nada contra ti. David repite una y otra vez, Dios es mi Señor, en Él he confiado, en este salmo. En la presencia de Dios, aún los enemigos más poderosos, los problemas más grandes se hacen perfectamente manejables. Distanciados de Dios, las situaciones más pequeñas se hacen supremamente destructivas. Entre más usted y yo nos alejemos de la luz, que Dios es luz, más oscura va a ser nuestra vida. Y es lo que está pasando en este momento en la vida de Saúl, pero en este momento en la vida de nuestra generación, de nuestra nación. David sabe que quienes confían, que quienes acuden a Dios, Dios los protege. David ha visto cómo Dios lo ha protegido y David confía en que Dios lo va a proteger. David declara con vehemencia en quién ha puesto su esperanza, quién considera a él que es su refugio. Si bien David expresa la transparencia de su conducta, le implora a Dios un examen profundo de sus pensamientos, de su conciencia, de las actitudes que puedan nacer en su corazón por cómo está interpretando o no está interpretando, o pudiera llegar a interpretar las cosas que esta persona está haciendo contra él. Defiéndeme, Señor. Tú conoces mi corazón, yo no he hecho nada contra él, pero ni siquiera quiero llegar a pensar algo ni a sentir algo contra esa persona. Examíname, le dice. David quiere algo interesante que es muy ajeno, infortunadamente para muchos de nosotros, tomarlo personal. No quiere tomarlo personal y quiere referir sus pensamientos y sus actitudes a Dios, a lo que Dios puede hacer y quiere hacer. Entonces David hace algo interesante. David presenta su caso.
Primero él se presenta y le dice a Dios quién es él, y luego va a presentar su caso. Acompáñeme en los versículos 6 hasta el 16 del 7, él presenta su caso. Mire lo que dice Salmo capítulo 7, versículos 6 hasta el 16. Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. David está diciendo, le está exponiendo delante de él la necesidad de que, le dice, levántate, álzate. Era el grito que les decían a los guerreros: vamos, llegó la hora de la batalla. Esta batalla, esta guerra es tuya, no es mía, no quiero pelearla. La actitud de David es no confiar en su propio juicio, sino ir donde Dios en oración para que Él lidie con estos enemigos, lidie con estas personas. Muy saludable consejo para usted y para mí: no se ponga usted a lidiar con los enemigos ni de su alma ni de su cuerpo. Deje a Dios que Él se encargue. De esa manera David está guardando su corazón y usted guardará su corazón. Que Dios se encargue. En el versículo 8 David dice algo interesante. Dice: el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. David no está presumiendo acá de pureza, sino de inocencia en esta causa específica. Si de una cosa David estaba claro, era de su culpa, la culpa por su pecado. Pero juzgar a otros, incluso a los quienes me están calumniando, no es asunto mío, dice David. Eso es un asunto que solamente Dios lo puede hacer bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo he caído en el error de juzgar a las personas que me critican o que me hacen daño, o que yo pienso que me critican o que yo pienso que me hacen daño, y no me ha ido bien. Mi corazón se llena de rabia, de incomodidad, de indiferencia, de separación. David lo que está haciendo es: Señor, hazlo tú. Solo Él puede hacerlo de buena manera. No estoy a merced de mis enemigos, básicamente está diciendo el salmista. Quiero que tu justicia y tu santidad sean las que gobiernan mi vida. En la cueva David fue tentado y probado en lo que otros vieron como una gran oportunidad, pero David decidió confiar en Dios, no en él, no en sus pensamientos, no en sus sentimientos, no en sus habilidades. Confiar en lo que Dios va a hacer contra sus enemigos, dejar que Dios resuelva. Dice algo interesante en el versículo 9 que yo quiero llamar su atención. Dios justo, examina mi mente, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Eso es una petición que todas las generaciones debíamos hacer. Por favor, en sus peticiones de oración, en su oración diaria, dígale al Señor que acabe con la oscuridad en nuestra ciudad, que acabe con la oscuridad. Empiece por su corazón. Acaba con la oscuridad en mi corazón, Señor. Acaba con la oscuridad en mi ciudad. Acaba con la oscuridad en este país. Acaba con la oscuridad en este mundo, Señor. Es una petición noble, hagámoslo. Ahora, la petición de David la está haciendo en el marco de las decisiones que Dios pueda tomar, no en las decisiones que él pueda tomar. Él pudo haber matado a ese enemigo de él en esa cueva, pero se lo dejó a Dios. Dios es el que sabe hacer eso.
Dios es el que sabe manejar con los justos. Y dice al final del versículo, porque tú pruebas nuestros deseos e intenciones más profundos. No está sugiriendo que hay que tener un corazón recto para ser protegido o salvado por Dios, absolutamente. David lo que está diciendo es que hay una única forma de tener un corazón limpio, un corazón puro, y es solo si Dios lo hace. A propósito, es de Dios, es en su palabra donde ustedes y yo podemos encontrar la información correcta, las acciones correctas y las actitudes correctas en cualquier asunto de nuestra vida. Es en su palabra, es de su sabiduría, de donde ustedes y yo podemos recoger esto. Todo el enfoque de David es alinear sus pensamientos, incluso hacia sus enemigos, con los pensamientos de Dios hacia ellos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ellos? ¿Quieres destruirlo? ¡Destrúyelos! Pero que eso no salga de mi corazón, está básicamente diciendo David. ¿Qué es lo que tú vas a hacer contra el mal, Señor? Destruir el mal, destruye el mal. Acábalo. Quiere alinear su pensamiento, quiere proteger su corazón, porque Jesús dice que es del corazón del ser humano de donde salen, no sé si recuerdan ese pasaje, los malos pensamientos. Es de dentro de nosotros de donde salen las borracheras, los homicidios. Es de dentro de nosotros de donde sale la crítica, las envidias, las mentiras. No es de afuera, eso está aquí. Y por eso él necesita poner su corazón delante de Dios, decirle: Señor, toma tu control. No se malentienda que no es que solo a los de conciencia limpia Dios los va a juzgar bien. No es así, porque no hay nadie con conciencia limpia. De hecho, David mismo escribe un salmo inspirado por el Espíritu Santo, que quiero animarlos a que me acompañen. El Salmo 14, versículos 1 al 3. David escribe: dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables. Dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y por supuesto, cuando David dice todos, se está incluyendo él. Es aquellos a quienes Dios ha limpiado su conciencia, quienes pueden venir a Dios limpios de conciencia. David reconoce que es solo por el perdón, por la compasión, por la adopción de Dios, por la restauración de Dios, que él puede hablar de integridad delante de Dios. Solo por eso. Ha descansado en el pacto de redención, está determinado, está decidido a vivir este pacto todos los días, en cada evento que él conoce y que desconoce, que controla y que no puede controlar. Quiere vivir esto y lo hará dirigido por el Espíritu Santo. Lo va a hacer. Va a luchar contra sus emociones. Queridos hermanos, es incorrecto justificar mis malas acciones por lo que los demás hacen. Es que como tú me dijiste, entonces yo hice. Es que como tú no hiciste, entonces yo hice. Dios no se complace con los que permanecen, con quienes practican la maldad. Dios no disfruta eso. Dice el apóstol Pablo, acompáñenme en Romanos capítulo 1, un pasaje también que ustedes conocen muy bien. Y si no lo conocen, esta va a ser una oportunidad bonita. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. La ira de Dios está desatada contra quienes se oponen a la verdad de Dios. Si no se arrepiente,
Mire lo que dice Salmo 7, versículos 11 hasta el 13. Si no se arrepiente, dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas. Está hablando de Dios. Ya tiene listas sus llameantes saetas o sus flechas encendidas. Esto no es una forma muy popular de hablar de Dios hoy en día. Esto es muy distinto a esto de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hay quienes han llegado a pensar que Dios no tiene nada en contra de la vida mundana que viven, de la vida humanista que viven. Dios es irrelevante porque la forma como algunos presentan a Dios es irrelevante. Esta cultura, esta generación no encuentra a Dios relevante porque la forma como hablan de Dios es como si Dios fuera una alternativa. No, Dios no es una alternativa, Dios es la vida. Parece que no recuerdan la historia. Dios a través de la historia ha juzgado el pecado. Ha juzgado a aquellos que se han separado de Él. Las naciones más brillantes de la historia que se apartaron de Dios han sido juzgadas. Parece que desconocen la historia, pero además como que no creen los juicios que Dios ha establecido para lo que viene. Dios juzga el pecado. Dios es la vida. Él es el que determina nuestra eternidad. Él es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Él es el que toma esas decisiones. Es mejor que ustedes y yo nos volteemos a Él. Dios toma con toda seriedad el pecado y al pecador. Dios ha establecido un pacto y ha creado un procedimiento para los pecadores. Él quiere que ustedes y yo, a quienes Él ha escogido y llamado, vayamos donde Él y que podamos creer. Pero Dios ha establecido un final para quienes no creen en Él. Un predicador del siglo XV o XVI, Charles Spurgeon, algunos de ustedes tienen mejor referencia de él que yo. ¿Saben cómo tituló su sermón en este salmo? Arrepiéntete o perecerás. En versículo 14 y 16 el salmista nos hace una descripción, y yo quiero que usted tome en cuenta, una descripción del proceso de la maldad en nuestro corazón. ¿Cómo sucede? El impacto destructivo que tiene la maldad en nuestros corazones, de deleitarse en ella, de beber de los falsos beneficios que la impiedad ofrece. Dice versículos 14 y 16, miren al preñado de maldad. Concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su maldad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. No sé qué han pensado las personas que se han apartado de Dios y han decidido establecer familias, negocios, naciones en su propia sabiduría. Se han apartado de la luz, han cavado un foso en el que ellos mismos caerán, y dice la Escritura, y la historia no lo demuestra. Dios va a juzgar eso. La impiedad es el distanciamiento de los estándares de Dios para hombre, para mujer. La impiedad es la separación, es encontrar otros estándares para matrimonio, para hogar.
para negocio, para ministerio. Esa es la impiedad. Es que Dios ha establecido unos estándares para todo eso. Y el ser humano hemos encontrado, oh, bueno, lo que Dios dice está bien, pero eso es impiedad. Que ustedes y yo hemos encontrado que hay otros estándares para trabajar, para negocios, para vecinos, para amigos, para enemigos. Dios tiene estándares para cada una de estas situaciones. Y la impiedad es apartarnos. Es la pretensión de independencia de Dios en la interpretación de los asuntos de la vida. Eso es impiedad. Donde Dios está como que ahí, pero Dios no es el punto relevante de mi interpretación de la vida. Eso es impiedad. Ok, Dios está ahí como un ayudante. Cuando me vayan a operar de vesícula, llamo a la iglesia y que oren por mí. Sí, está bien que ella me llore por eso, vamos a orar por usted. Pero Dios vino mucho más, a algo más grande que a sacarlo a usted bien de una operación de vesícula. Perdonen los que tengan que hacer operación de vesícula en estos días. Voy a orar por ustedes. Yo sé que eso es muy doloroso. Perdonen por eso, no vayan a creer que estoy tomando poco serio eso, es serio. Pero a lo que Él vino es mucho más grande. Para el impío lo creado es primero, el creador es después. La sabiduría humana, los deseos humanos, los pensamientos humanos están contaminados. Tienen que ser medidos, tienen que ser pesados, tienen que ser filtrados por la sabiduría. Los pensamientos, los deseos de Dios tienen que ser llevados allá. Lo nuestro está contaminado. Queridos hermanos, a menos que yo ore al Señor, yo no voy a pensar correctamente de ustedes. A menos que yo no esté orando al Señor, yo no voy a pensar siquiera correctamente de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mí mismo. La Escritura acá resalta la fragilidad nuestra en comparación con lo aplastante, con lo devastador de la impiedad. Y la impiedad otra vez es simple ausencia de los principios y estándares de Dios. Y yo establezco los míos. Es aplastante, es devastador. Me caerá sobre mí. Caeré en el mismo hueco que yo he creado construir. Entonces David hace algo interesante. David afirma: esta es mi confianza. Y mire cómo termina el Salmo: alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. David termina el Salmo de una manera lindísima. David termina el Salmo como lo empezó: con exaltación, con adoración. Dios hará lo que prometió, actuará conforme a su justicia, actuará conforme a su santidad. Por tanto, lo alabaré, pues en Él está toda mi confianza. Él es mi salvación, Él es mi justicia. ¿Es posible para usted y para mí exaltar a Dios a pesar de la persecución? Sí. Hay un episodio lindísimo en Hechos capítulo 16, acompáñenme, Hechos 16, versículo 25. Los apóstoles y los discípulos del Señor han sido perseguidos, maltratados, están siendo asesinados, y en este momento están en la cárcel. Y miren lo que dice Hechos 16, versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escucharon. Y solo quiero leer ese pasaje para que usted esta tarde, si quiere, lea el capítulo 16. Es hermoso ese capítulo, de lo que Dios hace. Se pusieron a cantar salmos, se pusieron a cantar himnos, y los otros presos se escuchaban. Usted hoy puede decir: el Señor es mi Dios, el Señor es mi refugio, el Señor es mi Salvador. Usted hoy puede decir: el Señor es mi escudo, Él es en quien tengo toda mi esperanza, Él es mi justicia. En Él he confiado. Jesús dejó bien claro que al final de la historia habrá justicia, su justicia.
Así que usted y yo no hemos sido abandonados. No se coma las uñas usted pensando, ¿y qué irá a pasar con esto? Ya está escrito. Todo lo que ustedes y yo tenemos que hacer es caminar los momentos de nuestra vida, lo que usted es hoy en día, un papá, una mamá, un profesor, un estudiante, un empresario, un empleado, lo que usted es, un profesional, hoy caminarlo dentro de los principios que Dios ha establecido para su vida. Es bien simple. Están escritos. Usted no tiene que inventar nada. Es leer. Y el Señor nos promete algo interesante. Al final va a haber justicia. Lucas capítulo 18. Versículos 7 y 9. 7 hasta 9. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu palabra. Suplicamos que nos permitas voltear nuestros corazones hacia ti. Te confesamos cada uno de nosotros las angustias que hay en nuestra alma a causa de que estamos viendo la situación que estamos viviendo y nos hemos enfocado demasiado en ella. Nos asusta algunas de las cosas que estamos viviendo. Nos aterra el futuro de nuestros hogares, de nuestra economía. Eso tú lo conoces, pero queremos ponerlo delante tuyo y agradecerte por haber tomado la decisión de trazar un plan, establecer una ruta, establecer unos límites para la maldad. Haber condenado la maldad en la cruz y habernos liberado a nosotros del peso aplastante del pecado. Con humildad agradecemos y suplicamos que tú nos ayudes a lidiar con esta convulsión en nuestro ser y a sujetar, a medir, a pesar cada pensamiento, cada intención de nuestro ser con tus pensamientos, con tus intenciones, con tus deseos. Ponemos en tu altar las nuevas generaciones, a Benjamín que está con nosotros esta mañana y en él representado estas generaciones que están creciendo. Suplicamos que tus principios, tus verdades alumbren los corazones de esta generación y de cada otra generación. Suplicamos por nuestros jóvenes, suplicamos por nuestros adultos. Ven, Señor, destroza la maldad de nuestros corazones, de nuestra ciudad.